La casa de la Lupita. El día de hoy te contaré sobre esta reciente historia de terror, basada en hechos reales, la cual lo más probable te deje sin dormir, y que se le podría conocer como la historia de la casa de la Lupita. Según esta historia, todo comienza en El Fuerte, un pequeño y hermoso pueblo de Sinaloa, México, en pleno siglo XX. En 1927 nacería en ese pueblo una mujer de nombre Norma Guadalupe Hernández, o también mejor conocida como Lupita, la cual se caracterizaba por ser una mujer medio problemática. Al casarse con su esposo en 1950, la madre de Lupita le había regalado una pequeña casa color azul y verde, ubicado en el Boulevard Domingo Rubí, en donde antes habían sillas blancas para mecerse. Y cargaron con la responsabilidad de 7 hijos. Ahí también es el origen de su decencia, y también estuvo uno quien había sido parte de la banda de Mike Salas, esposo de Silvia Pasquel, sobrino de ella. Al procrear una gran familia, se dice que todo había sido un completo caos, puesto a que dentro de ese núcleo familiar tenían muchas peleas, rencores y muchos sentimientos negativos que llenaron su humilde hogar. Y todo fue debido a que se tenían deudas con ella, además de que esta mujer tenía por favorito a uno de sus hijos, quien era considerado el más portado de los 7 hermanos. Otros estaban peleados por herencia, no se sabe qué tipo, era una familia conflictiva y venenosa entre sí, actitud que continúan teniendo hoy en día, e incluida en la lista estaba ella misma también. Además, por costumbre de aquella época, por encima de todo eso esta mujer insultaba todos los días a sus hijos varones, y a todos sus hijos, o al menos algunos, incluyendo mujeres, nunca los ha llevado a la escuela. De este modo, carecían de educación. Todos estos conflictos familiares fueron los que originaron que la casa fuera poseída por seres del mal que posteriormente comenzarían a hacerse notar en la casa. Según Lupita y su hija, quien después fue la abuela de 7 nietos, se escuchaba el sonido de una canica debajo de una cama, justo donde se encontraban ellas, y que al revisar toda la casa o debajo de la cama no había nada, o que esa canica nunca se halló. En tanto, se le atribuyó, especialmente, a los miles y miles de situaciones familiares de las cuales desataron emociones muy negativas. Otros confirman, además, que se debe a que también en aquella antigua casa habían muerto miles de personas, quienes alguna vez habitaron la casa hace muchísimos años durante el pleno siglo XX, o a finales del siglo XIX, mucho antes que ella. En el 16 de octubre de 2021, un lunes, tristemente fallece Lupita a la edad de 95 años, casi 96, de una enfermedad relacionada con el corazón, y es ahí que se hacen más fuertes aquellas temibles presencias, precisamente después de 10 minutos de fallecer. Tras la muerte de Lupita y después del triste entierro en el 18 del mismo mes y año, 2 de los bisnietos se quedaron a dormir en aquella pequeña casa verde. Todo al parecer transcurrió de una forma tranquila. En aquella noche, los bisnietos estaban completamente acostados cada quien en sus camas, quienes no pudieron dormir ya que sentían una horrible presencia dentro de la casa. Conforme iba pasando el tiempo, al llegar la medianoche y cuando en la casa reinaba el silencio, aseguraron haberse sentido intimidados por una presencia muy negativa que no los dejaba dormir. Un gato que rondaba por la casa comenzaba a maullar como si alguien le hubiera pisado la cola, e incluso sintieron como si alguien les jalaba o tocaba los pies. Aparte de eso, contaban que había unos cuantos muebles que se caían por sí solos. También aseguraron escuchar como una de las puertas comenzaba a abrirse por sí sola, seguido de pasos y golpes. No podía ser su tía y su abuela, porque éstas estaban muy dormidas, y mucho menos su hermano.
Entre los pocos lugares donde se sentía aquella mala vibra, había uno en el que, sobre todo, se sentía mucho más pesado y terrorífico, aunque estuviera vacío, y era el cuarto donde Norma la Lupita había fallecido. Por lo tanto, nunca se durmió en ese cuarto. Es por aquel pánico que la chica de nombre Carla, la bisnieta de Norma Guadalupe, le pidió a su hermano que la acompañara al baño por el miedo terrible que le invadía en su enano cuerpo. Mientras la esperaba en el baño, ubicado dentro de la misma habitación pequeña de la difunta, comenzó a percibir aquella presencia horrible. Bastante aterrado y llenándose de miedo, intentó hacer una oración para bajar a todos los ángeles del cielo o la ayuda de Dios, ya que notaron que aquello no era una buena presencia como se le podría considerar. En su intento por orar, sintió como algo lo intentaba impedir. Era como si lo hubieran callado por completo forzosamente. Era como si de un demonio se tratase. Terminando de hacer sus necesidades, una vez saliendo de allí, se devolvió hacia el dormitorio donde estuvo acostada y donde estaba su abuela completamente dormida como si nada. Poniéndose frente a la cama, se hincó de rodillas y se puso a orar para alejar a aquella entidad. Aún así, a pesar de poco a poco se fue calmando la situación, no pudieron dormir más por el temor de ser asesinados por aquella misteriosa entidad, o quizás entidades, invisible, aunque se podría pensar que se trata de la Lupita. Estar ahí era como para decir gaturroña, qué feo. Fue una de las experiencias temibles que nadie se atrevería a confrontar, más si se trata de un ser malévolo. A la mañana siguiente, cuando unos cuantos familiares fueron a visitar aquella casa, algunos estos comenzaban a sentir malestares como náuseas, dolores intestinales o hasta diarrea. Desde aquella noche, ya nunca desearon volver a visitar aquel temible lugar, que ahora pasó a ser la casa de una de las nietas de Norma Guadalupe y fue comprada por uno de los familiares, dejando aquella casa abandonada para siempre. Por lo tanto, demonios, fantasmas y hasta la Lupita son estos de los seres que seguirán habitando las noches más frías y más oscuras sobre aquella pequeña antigua casa, causando terror a todo aquel que ose habitarla. ¿Y tú? ¿Te atreverías a vivir en esa casa? ¿Puedes ir a buscarla?